El día de hoy nos encontramos en un sitio diferente para discutir este tema polémico, pero antes vamos a esperar a que nuestro compañero Franco arribe acá a este set. Franco no va a poder venir. ¿Cómo que no viene? Tuvo un percance, no viene. Que la Bueno, no pasa nada. Estamos preparados para este tipo de situaciones. No hay ningún problema. A mí me parece que ni quería discutir este tema. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Sentido Contrario. En esta ocasión, con un servidor, Otto, para traerles este tema internacional sobre lo que pasa en Venezuela. No contamos con la presencia de nuestro compañero Franco, con quien podemos contrastar opiniones bastante bien, pero por motivos de salud tuvo que faltar. Franco, te mandamos un abrazo, que te recuperes, pero no pasa nada. Aquí pondremos tu imagen para por lo menos posar para la foto. No, esa no. Esa me gusta. A pesar de que él no se encuentre, vamos a partir con base en sus declaraciones o lo que publicó en Facebook. Franco escribió: un golpe de estado más patrocinado por Estados Unidos y la derecha latinoamericana. A ver si no somos nosotros los próximos y nos imponen a Margarita Zavala como liberadora del pueblo mexicano. Eso es lo que pone Franco en Facebook. Primeramente vamos a tocar este tema de lo que representa, pues para algunos, evidentemente un golpe de estado en la nación venezolana. Haciendo un recuento breve de los hechos, el opositor Juan Guaidó, de Voluntad Popular, quien desempeñaba también la función de presidente de la Asamblea Nacional, asumió funciones del Ejecutivo, reemplazando así a Nicolás Maduro por su imposibilidad de ejercer las funciones, o al menos eso es lo que establece el artículo 233 de la Constitución de Venezuela. Si no tiene la presencia física para ejercer sus funciones, entonces el presidente de la Asamblea Nacional, que en este caso es Juan Guaidó, tomaría su lugar. Analizando lo que muchos ven como golpe de estado, por mi parte también sería el caso, es que no hay sustento, no hay facultades para confirmar que el presidente Nicolás Maduro no está apto para ejercer las funciones. En términos de la presencia física, de facto, él sigue ahí ejerciendo el poder, teniendo el monopolio de la violencia, que es lo más importante a la hora de ejercer el poder ejecutivo. Diversos países en Latinoamérica y también junto con Estados Unidos, Canadá, algunos países de Europa han reconocido la presidencia interina, así la han catalogado, de Juan Guaidó, ejerciendo las funciones ejecutivas en Venezuela. Pero por otro lado sigue habiendo un centenar de países que reconocen a la figura de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Pero antes de profundizar en este tema, vamos a poner un poquito en contexto la situación que ahí se está dando. Ahí tenemos que mirar hacia el pasado, lo que el régimen de Hugo Chávez había establecido, haciendo más que nada política social para sacar adelante a su población, y tenemos diversas estadísticas. La población venezolana en los años 90, tras una crisis bancaria terrible a causa de este sistema neoliberal, se pudo notar el cambio en el porcentaje de la población bajo el umbral de pobreza, que estaba en 60%, y al término de su mandato bajó a 29%. Prácticamente se erradicó la mitad de la pobreza que había en Venezuela. También se explica en gran parte por el porcentaje que estableció el gobierno en cuanto a la extracción del petróleo, ya que antes las transnacionales se llevaban gran parte de las utilidades, pero en ese entonces, con Hugo Chávez en el poder, se estableció que la mayor parte se la quedaría el Estado, o sea, el pueblo de Venezuela, lo cual funcionó para poder llevar a cabo estos programas sociales. Es la quinta matrícula más amplia a nivel mundial en
las universidades, también contribuyó al sistema de salud, en la cobertura, en la calidad, en términos de alimentación para erradicar más que nada la pobreza extrema, la cual se redujo entre el 2 y el 3% de la población. En fin, diversas medidas sociales que se aplicaron con el chavismo, pero posteriormente a la muerte de Hugo Chávez se convocaron nuevas elecciones y fue elegido Nicolás Maduro, quien es también parte del chavismo, para continuar este proyecto que se había comenzado. Y eso nos pone al día de hoy esta situación de seria crisis en Venezuela como la hemos escuchado. Existen diversos fenómenos actualmente como la hiperinflación, la escasez de productos, la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo. Más que nada se le echa la culpa al gobierno de Nicolás Maduro por instrumentar medidas políticas que han dado al traste con todo. Antes de ir más a fondo, vamos a poner en comparación una situación muy similar. El Chile de Salvador Allende en 1970, que también fue un gobierno de carácter socialista, con la intención de promover el rol del Estado en la economía, de establecer beneficios sociales más altos, y al final terminó con el asesinato de Salvador Allende y desembocó en una dictadura de derecha bastante sangrienta y auspiciada por el gobierno de los Estados Unidos. Ahí se daban también, como en Venezuela hoy en día, los fenómenos de hiperinflación, de escasez de productos. Ahí uno pensaría que también fue culpa de Salvador Allende toda esta problemática que se dio en la economía. Sin embargo, hay un factor que muchos no han tomado en cuenta: el rol que juegan los Estados Unidos. Antes de Salvador Allende estaba dominado por compañías estadounidenses que explotaban el cobre chileno y se quedaban con la mayor parte de la utilidad. A la llegada de Allende se nacionalizó la industria del cobre y se expulsaron a las compañías norteamericanas sin indemnización, ya que éstas se habían beneficiado de actos de corrupción para sacar el mayor porcentaje de utilidad que se pudiera. Y eso causó bastante molestia en los Estados Unidos. Desembocó finalmente en el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. ¿Cómo lo podemos comparar con la Venezuela de hoy en día? Sabemos que Venezuela, por un lado, cuenta con las mayores reservas de petróleo a nivel mundial, incluso más que Arabia Saudita. Actualmente, PDVSA, que es la compañía paraestatal que se encarga de la extracción y producción de gasolinas, de combustibles en Venezuela, en parte sí se puede apreciar esa gran influencia del Estado en las áreas de producción, pero también participan ciertos sectores de la iniciativa privada, pero se quedan con la menor cantidad de utilidad. Los Estados Unidos no han estado muy contentos. Ellos quieren apoderarse de las reservas de petróleo. De fondo, esto es un tema geopolítico. De la jaula geopolítica. Más que otra cosa. Ya conocemos la historia, cómo actúa Estados Unidos en busca de recursos. Una de las maneras para sabotear la economía de Venezuela por parte de los Estados Unidos y provocar todos estos fenómenos de la hiperinflación, la pérdida del poder adquisitivo y esta crisis económica en general es bloquear las operaciones de Venezuela en el extranjero. Si quieren importar alimentos, medicinas o cualquier otro de los ejemplos que se ha conocido, el Citibank estadounidense bloquea esa transacción, incluso con los socios comerciales que tiene Venezuela, apartados del bloque occidental, y no le permiten importar nada. Este daño ha causado pérdidas por más de 250 millones de dólares, que equivalen a 2 presupuestos del sistema de salud pública. Recientemente, en estos días, hemos visto también cómo un banco del Reino Unido le ha prohibido a Venezuela retirar $1.000 millones. Otro tema también es la escasez de alimentos. Primero tenemos que analizar cómo se maneja producción y distribución de los alimentos. Muchos critican también al chavismo por esta línea política de expropiaciones muy famosas, en las cuales consiste nacionalizar diversas empresas para que estén bajo control del Estado. Sin embargo, en el tema de la alimentación, esta crítica podría contradecirse un poco. Una de las empresas que domina en este sector
es Empresas Polar, una empresa muy vieja y que ha sido privada todos estos años. Por lo tanto, el control de los alimentos está más que nada en manos privadas. Otra de las prácticas que también se pudo ver en el Chile de Allende, ¡otra vez la burra al trigo!, fue el acaparamiento de productos. Esto quiere decir que se escondían las cosas para causar molestias en la población y que la gente saliera a protestar. Lo mismo podría suceder en Venezuela. Ha habido casos de toneladas de productos que se encuentran, que están escondidos, abandonados en diversos sitios, y eso es parte de lo que se ha llamado guerra económica en Venezuela, junto con estas restricciones de las potencias occidentales. Todas estas maniobras buscan ahogar a la nación venezolana en términos sociales, económicos y políticos. Se habla de crisis humanitaria. Sin embargo, tenemos que observar muy bien la terminología, porque una crisis humanitaria tiene que ser una situación de grandes magnitudes, de un carácter generalizado que afecta a prácticamente toda la población. De que hay crisis económica es algo evidente. Sin embargo, tomando en cuenta un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no se cataloga que exista una crisis humanitaria. De manera paralela, también la FAO, que es el organismo periférico de las Naciones Unidas que se encarga de temas de la agricultura y de la alimentación, tampoco considera que haya una crisis alimentaria seria en Venezuela. Esta organización tiene una lista de 37 países, los cuales cuentan con crisis alimentaria, y Venezuela no está incluida. Se ha hablado del 60% de la población que se va a la cama con hambre, pero viendo datos también más precisos de esta organización periférica, ha llegado al 20% de la población. No es una situación generalizada, tampoco para catalogarlo de una crisis alimentaria como en muchos países africanos. En temas del sistema político también se le acusa a Nicolás Maduro de ejercer el poder de manera dictatorial. Se han dado diversas manifestaciones por parte de la oposición en las calles de diferentes tipos. Algunas se han tornado muy violentas y esto ha ocasionado que haya enfrentamientos entre las fuerzas del Estado y estos sectores de la oposición. Ha habido muchas muertes, actos represivos del Estado también. En algunos casos sí se han juzgado a aquellos que hacen uso excesivo de la fuerza, otros casos no. Sin duda es un tema que se tiene que atender. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que es un enfrentamiento entre ambas fuerzas, por lo cual se requiere de hacer un diálogo. Un suceso también muy interesante y que varios sectores de la oposición no toman en cuenta fueron las elecciones intermedias del 2015, cuando la oposición ganó casi 2/3 de la Asamblea Nacional. ¿Qué dictadura reconocería la victoria de la oposición? Con base en este punto también muchos cuestionan el establecimiento de la Asamblea Constituyente, que sería un elemento más de este autoritarismo que se estaría ejerciendo. Aunque tomando en cuenta lo que dice la Constitución venezolana, el presidente tiene el derecho, tanto como la Asamblea Nacional y el pueblo, de convocar a esta asamblea que está por encima de todos los poderes en Venezuela. Esta asamblea constituyente sí fue legal, no fue impuesta directamente por el presidente, que es algo que muchos cuestionan. Se convocaron a unas elecciones que legitimaron esta nueva asamblea. Sí fue un movimiento estratégico para que no tumbaran a Nicolás Maduro, ya que la Asamblea Nacional lo desconocía reiteradamente y era inminente que lo iban a derrocar. Las últimas elecciones que se dieron el año pasado fueron bastante controversiales. Grandes sectores de la oposición, agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática, decidieron no formar parte de este proceso electoral porque cuestionaban la legalidad de dichas elecciones. Varios partidos de esta Mesa de la Unidad Democrática se retiraron, a excepción de la Avanzada Progresista, del político Henry Falcón, también una de las figuras principales de la oposición. Ellos sí decidieron formar parte de la elección, perdieron la contienda y a la vez cuestionaron la legalidad del proceso electoral.
Muchos organismos internacionales fueron invitados, varios no quisieron asistir, dijeron que no era un proceso legal a pesar de que no presenciaron absolutamente nada, incluso la misma ONU que fue invitada y no quiso participar. Una de las figuras políticas que sí asistió para observar el proceso electoral fue el expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, para verificar que las elecciones transcurrieran apegadas a la legalidad, lo cual él constató al final de este proceso electoral. Algo que tampoco se comenta mucho en los medios es el sistema electoral de Venezuela, el cual opera de manera electrónica, cuenta con auditorías y diversos personajes del medio internacional han confirmado que es uno de los sistemas más confiables que hay en el mundo. Incluso Jimmy Carter, expresidente de los Estados Unidos. Venezuela tiene que apostar al diálogo. Por un lado, se entiende a la oposición que quieran protestar por todo lo que está sucediendo. Sin embargo, no observan el porqué de esa crisis, de la cual son responsables diversas potencias del occidente. Un cochinero que hay que limpiar. Solo esperamos lo mejor para esta nación sudamericana, que se encuentre el diálogo, que se llegue al consenso y se pueda dar una salida pacífica. Por mi parte sería todo, espero que les haya gustado el video. Si fue así, nos pueden regalar un like y su suscripción al canal si no lo han hecho. Nos vemos en la próxima edición. Si te llamó la atención el video y te agradó, puedes darle me gusta o compartirlo con más personas. Si quieres estar al pendiente de más videos, suscríbete al canal de Sentido Contrario. Yo soy Otto y nos vemos del otro lado.